Ya estamos de vuelta en otro día hablando de cine, otro día en este hermoso canal donde ya llegamos a los 122 suscriptores. En Facebook. No, en Facebook ya somos mucho más. Somos como 120. Ah, bueno, algún día Bueno, creceremos. ahí vamos. Ajá. Y el día de hoy vamos a hablar de algo que nos compete a todos los mexicanos. Porque cuando haces llorar a un hombre como Guillermo del Toro, es que algo estás haciendo mal. ¿Me estás escuchando, AMLO? ¿Tienes idea del hombre al que acabas de hacer llorar? Es que ni siquiera 2 años de esclavo hizo llorar a Guillermo. Bueno, ¿por qué lo hizo llorar? Porque, bueno, técnicamente no lo hizo AMLO. Ah, ya. Pero pues siempre es bueno agarrar un chivo expiatorio. Pero ¿por qué técnicamente no lo hizo él? ¿Qué pasó? Bueno, cuenta primero qué pasó. Cuenta primero qué pasó. senadores del partido de AMLO, Ajá. desde hace varios meses querían, pues, ahorrarse el dinero del fideicomiso para, ¿cómo se llama? A ver, el Fidecine, tenemos el Fidecine y el Foprocine, Sí, que son se querían ahorrar dinero dos fideicomisos de que se está planteando desintegrar. De hecho, creo que ya está decidido. Hay unos que se están revisando, pero estos no están en esa lista. Y cabe destacar que desde hace unos meses se iba a cancelar y vieron que empezó así como todo el mundo en las redes sociales y fue como, no, nos equivocamos. no, ese es nuestro papel, el Fidecine. Sí, y aparte Cuarón, los tres amigos, Cuarón, Iñárritu y Del Toro. Un live, ¿no? Algo así. No, hicieron una llamada en Zoom con los... que estaban bien emocionados porque, no manches, ganadores del Oscar llamándonos a nosotros. Sí, y así eso les ganó como unos 3 meses más de... Y fue cuando dijeron, ok, si ellos nos apoyan, vamos a eliminar la propuesta de eliminar el Fidecine. Ajá, ¿y ya? Entonces, el Fidecine es el fondo de inversión y estímulos fiscales. El fondo de inversión y estímulo para el cine. Y el Foprocine es el fondo para la producción cinematográfica de calidad. Esos son los dos fideicomisos relacionados con el cine. Y lo triste es que fueron creo que 109 los que se van a eliminar. Y bueno, un fideicomiso es básicamente tú le das el dinero a alguien para que lo administre y él decida cómo repartirlo y eso de manera autónoma. Entonces el gobierno le daba dinero a estos fondos y a estos dos fideicomisos y ya ellos se encargaban de distribuirlo en lo que eran los productores, los directores y todos los que quisieran hacer películas. Y pues desgraciadamente ya nos quedamos sin fideicomiso, sin Fopro, sin un montón de cosas para producir pues películas, entre ellas películas, documentales, cortometrajes, etcétera. Bueno, no puede faltar mencionar que la idea es que el dinero no desaparezca. Van a seguir siendo... se va a destinar, pero al gasto corriente. Es que del IMCINE, del Instituto Mexicano de Cinematografía. Se supone que iba a ser como parte ya de SEGOP, de la Secretaría de Gobernación. Y se tiene que declarar y tiene que ser transparente. Esa es la diferencia. Con los fideicomisos no necesitan declarar anualmente sus gastos, sus ingresos y todo. Porque además el Fidecine puede ser apoyado también por industria privada, no solamente los fideicomisos pueden ser apoyados por industria privada, no solamente por el Senado. Entonces, en ese sentido, las finanzas están un poco más oscuras y la idea del Senado es que se tengan que hacer completamente públicas. Y para eso no se puede seguir con la figura del fideicomiso. Y eso con todo este discurso de la cuarta transformación, de que todo lo previo a ellos es corrupto. Está manchado y con la... Y tienen que renovar todo. Está manchado y con la garra de Salinas y por eso. Y aparte la industria del cine aquí en México siempre bueno, al menos últimamente, sí ha sido sí desvía los recursos de formas muy obvias. Y es lo que de hecho está platicando con Mora de Camino acá, que muchos dicen de que para qué existen esos fondos si hacen películas que realmente como que no le gustan a todos. Pero pues ya ahorita que vamos a ver que el cine mexicano no solamente son esas comedias románticas que se vuelven populares, lamentablemente son las que se vuelven populares, pero pues hay muchas más. Y de hecho ahorita mencionaste algo muy importante, ¿lo recuerdas? ¿Qué?
ahorita que venías con alguien de camino acá. ¿Con quién venías? Con Mora. Hola. ¡Exacto! ¡Él es Mora! ¡No los presenté! Claro. Bravo, un aplauso para Mora, que está de vuelta en el canal. Tenemos Nunca la se introducción fue. a los 10 minutos. Y de mi lado izquierdo y del lado izquierdo de Mora tenemos a Carlos Francisco, alias Frasco. Nadie me dice frasco. ¿No? De hecho, ese apodo fue porque al parecer así le dicen a los Francisco en Bolivia o algún país así sudamericano que a nadie le gusta. Neta, sí. Frasco. Oye, no ofendas a nuestros amigos latinoamericanos. Saludos. Sí, no. En sus respectivos usos horarios. Nomás tenemos un seguidor boliviano. Y de hecho está aquí en México, pero... De hecho, sí. Pero bueno, Bueno, pero tenemos muchos amigos. eso sí. Pero bueno. Amigos de de provincia. provincia. ¿Cómo era el otro amigo? ¿El extranjero? ¿Cómo? No, ¿qué era? Eran los cuates de provincia. Los cuates de provincia ¿Y ya? No, porque había Estados dos, Unidos, había Estados dos, Unidos. ajá, había dos de ahí de Chabelo, uno de cuates de la provincia. frontera o algo así. No me acuerdo cómo era. Pero estaba- Qué raro, llamémosle al señor Aguilera. Ya sé. Hablando del señor Aguilera, bueno, no, ese es tema para el rato. Ok. Y bueno, entonces, métenos un poco en contexto sobre el Fidecine. ¿Cómo surgió este fideicomiso, este apoyo a la industria? De hecho, fíjate que cuando me puse a investigar de dónde surgió, me topé con que el cine en México ha tenido, después del cine de oro, muchos altibajos. Y de hecho hay una época donde estuvo a punto de extinguirse. En una época muy oscura. Y lo curioso es de que, bueno, yo viendo un poco el paralelismo al investigar esto, y también vi que muchos creen que de nuevo estamos en un declive, porque pasaron muchas de esas cosas y puede que llegue a extinguirse el cine mexicano. Y más ahorita, así impulsado por la pandemia de COVID. Puede ser, o sea, es una teoría. Pero mire, ya cuando les diga el contexto, yo creo que A ver, van a entender un poco. échalo. Muy bien. El 15 de abril de 1957 murió a los 39 años el actor, cantante y quizá el mayor ícono mexicano Pedro Infante Cruz, al caer del avión que él mismo piloteaba mientras despegaba en la ciudad de Mérida, Yucatán, cerrando así de manera simbólica el añorado cine de oro mexicano. Que de hecho hay una leyenda urbana que dice que nunca murió Pedro Infante y nomás fue porque tenía relaciones con algo del presidente. Como Elvis. Como Michael Elvis. Jackson. O cualquier famoso. Sí, básicamente. Hasta Marilyn Monroe. Y por eso mejor decidió desaparecer en lugar de. O Juan Gabriel. ¿El qué? No, pues no, es que todo. No, bueno, sí. son Ajá, todos los que todo el mundo está diciendo, no, están Juan Gabriel está vivo. Hasta el que era como su manager. Su algo así, manager. ahí mamando. Decía, no, en un mes va a volver. Y yo, no manches, va a volver. No, Se quedó en el Noa. Se quedó en el ya sé, está en el cielo. Compuso más de 1000 canciones, no, es una riata. ¿Juan Gabriel? Sí, me encanta como él. Pero bueno, las épocas siguientes al cine de oro mexicano se pueden dividir en 4. La época de transición del 57 al 76, la época de decadencia o margarato del 76 al 92, que es cuando... ¿Margarato? Ahorita te explico por qué. Que es cuando pudo llegar a desaparecer el cine mexicano. Ya tengo una idea de por qué, pero me esperaré a que me sorprenda. El nuevo cine mexicano del 92 al 2013, que de hecho, no sé si ustedes veían Televisa de niños y veían que los fines de semana decían el nuevo cine mexicano y anunciaban una película. Y yo pensé que era un término que se inventó Televisa, pero no, realmente se le llama así a esta etapa. Y por último, algo a lo que yo llamo la era de las comedias románticas, que inició en el 2013 y tenemos hasta ahorita en la actualidad. Bueno. Quizá después le den otro nombre o esté nada más mamando, pero sí se vio y ahí eso, un cambio, eso ¿no? ¿quién dice que es la era de las comedias románticas? Yo. ¿Algún problema, perro? ¿Cuál es el problema? Bueno, y del cine mexicano, del nuevo cine mexicano podemos dar como ejemplo. A mí se me ocurre Rudy Cursi, ¿no? Sí, de hecho esa sí entra Es del 2008, creo. Sí, es más, creo que es 2006, porque recuerdo que salió como en sexto de primaria, porque todo el mundo estaba con lo de... Sí, con lo de quiero que me quieras. Muy bien, para poder entender estas etapas es necesario conocer el contexto social y económico del país y sobre todo los sexenios presidenciales, los cuales son cruciales para la producción del cine en México, y de hecho eso tiene mucho que ver con el sexenio en el que estamos ahorita, de la Cuarta Transformación.
Durante la época de transición cinematográfica, el país vivía la época denominada Milagro Mexicano, producto de la restauración post-revolución y la ventaja obtenida de la Segunda Guerra Mundial. Se tenía un crecimiento anual promedio del 7%. Recordemos que Peña Nieto, bueno, creo que el mejor año de Peña Nieto fue 3%, y ahorita se espera un crecimiento del menos 18%. O sea, está bien de la verga. Un aumento acelerado en la urbanización e industrialización con promoción de inversión extranjera a cambio de beneficios gubernamentales, en forma de pactos empresariales y apoyo financiero. Estos apoyos eran en forma de seguros. Entonces decían, tu empresa del extranjero, vente aquí, y si llegamos a caer en crisis, yo te salvo metiéndote un buen de dinero. Y aparte tengo pactos contigo para disminuirte impuestos, y por ejemplo, si ocupo construir un puente, de contigo saco los materiales. Básicamente es así como se propulsó todo esto. Todo aparentaba ir demasiado bien, sobre todo a ojos del resto del mundo, del extranjero y de Estados Unidos, que pues ellos veían bien a México recibiendo toda esta inversión. Sin embargo, la política de México se convirtió en una bomba de tiempo a partir de 1958, con la entrada de Adolfo López Mateos, como la calle de la avenida del centro, a la presidencia, ya sé, donde el excesivo apoyo a la industria, la construcción de autopistas, puertos, aeropuertos e infraestructura burocrática trajo constante endeudamiento público, además del creciente desaprobación del gobierno, el cual era cada vez más visto como un gobierno corrupto y que hacía las cosas mal, porque pues #PRI, ¿no? Así, clásico, ¿no? La clase media se empobrecía, millones de campesinos abandonaban el campo, y pues esto, al abandonar el campo traía como consecuencia que dejara de haber tanta comida, y pues tenías que empezar a importar todo eso. Nadie lo nota. Ok, todo empeoró el siguiente sexenio con el 3 veces maldito Gustavo Díaz Ordaz y la famosa matanza de Tlatelolco, la subida del dólar y la inminente crisis económica. Pero tuvimos Olimpiadas. Uy, sí. ¡Bravo! Yo creo que también el mundial o algo así, ¿no? Sí, es que hubo 2 mundiales, el 76, México 70 y el 86. Sí. Pero hay que aclarar que, digo, en las Olimpiadas del 68 han sido las mejores Olimpiadas en cuanto a diseño gráfico. Es que, ¿quién fue? Porque fíjate que cuando fui a visitar México, me di cuenta que el logo del metro era igual. Y hay un museo del metro, no sé si tú sí has ido, ¿Mora? No. Está bien chido. Fui y de hecho quería comprar un póster del metro y así está bien verga. Y ahí decía que el diseño de todos los logotipos de las estaciones de metro las hizo el mismo diseñador que hizo... Que ni siquiera es diseñador, ¿no? Es arquitecto. Ah, sí. En ese entonces no había carrera de diseño gráfico. No, pues actualmente tampoco. No, ni carrera ni industria. La verdad sí está muy triste. O sea, por ejemplo, yo veo amigos, compañeros, gente que conozco que empieza ya de emprendedores y a poner sus negocios. Y ponen, por ejemplo, Carnitas José Luis. Y ponen ahí su disque anuncio para Facebook y está así del asco. O sea, y es cuando digo, realmente sí es necesario el diseño gráfico en nuestras vidas, pero hoy es muy poco valorado. Hoy me pasó algo parecido. Estaba platicando. Muchos también los hacen diseñadores gráficos. Ajá. Rayo, Oye, espero que esta chava no escuche el podcast, pero hoy estaba platicando con una chava y estábamos hablando del negocio de carnitas de su hermana. Sí. Y yo le dije, no, pues mira, soy diseñador, a ver si me contratas para que te haga la publicidad o tu logo. Y me dijo, ay, es que el esposo de mi prima, la dueña de las carnitas, es diseñador gráfico y él lo hizo. Y así de, bueno, cada quien. Es que, por mucho que estudies, yo creo que, bueno, no, o sea, si ya naces o ya tienes mal gusto, ya, no. Por más que estudies no vas a mejorar. Ay, no. No, sí se puede estudiar, sí se puede estudiar, yo no sé, sí, no, creen que no, sí, pero o sea, yo sí estoy estudiar, muy a favor de los diseñadores gráficos porque sí cambia mucho la imagen empresarial o cualquier imagen cuando lo hace algún profesional. Sean como Carlos, a la próxima que lleguen a la casa de un diseñador gráfico, tráiganle papas o algo de comer. Porque no tienen empleo. Ajá. No, pero la neta sí debería de aumentar eso. Muy bien, bueno, hasta este punto el cine mexicano estaba relativamente estable, con cine de Luis Buñuel, no sé si lo ubican, que es un director español que se nacionalizó mexicano. Los Olvidados, el Ángel Exterminador. De hecho, de él nada más he visto El Ángel Exterminador, con Silvia Pinal y me gusta mucho. Yo creo que voy a empezar a ver más de nuevo.
el famoso cine de luchadores, que pues venía desde la época del cine de oro y pues se mantuvo durante toda esta época. Que de hecho, no sabía que el cine de luchadores ahí hace un final medio pegadito enlazándose con el cine de ficheras, ¿no? Sí, bueno, más o menos. Ajá. Porque, o sea, hay una teoría, hay una leyenda urbana de que hay una película del santo que se llama El Santo contra el Vampiro o algo así. Ajá. Y dicen que hay una versión porno, que es donde ya había las ficheras, que es... ¿Con el santo? Que se llama El Vampiro y el Sexo. Ay, creo que se había escuchado hablar de eso. Yo también me sabía esa leyenda urbana. Pero pues obviamente está perdida y el santo pagó así todo para que nadie se enterara. Pero sí, o sea, básicamente es que fue la época de transición, entonces ya justo después viene eso de ficheras. Y fíjate que el cine de luchadores lo aprecian mucho en Francia. Lo tienen como cine de culto. Es surrealista. Sí, de hecho es tienen la segunda mayor colección de cine de luchadores de México después de México. Es muy chido, es muy bueno. Está muy o sea, chido, yo no le pongo ningún pero al cine de luchadores. A mí me divierte mucho. Sí, eran buenas películas. Sí, porque eran como de... Está muy bien. Es que eran películas que podían funcionar en cualquier género. Ajá, eran muy buenas. Ajá, podrían ser de detectives, podrían ser de amor, podrían ser de miedo, de terror, de cualquier cosa, pero te entretenías. Sí. Son muy buenas. Muy buenas. Me gustaron mucho. Sí. Y bueno, también teníamos películas de gente que también venía del cine de oro mexicano, como Mauricio Garcés, Piporro, Viruta y Capulina. Todos ellos seguían, a pesar de que ya había acabado. Sí, a pesar de que ya... Más que nada, estos son los que seguían porque... Tú nomás di palabras al azar y es algún actor del cine mexicano. La Planta, El Estante... muy buen actor. Bueno, sigamos. Bueno, ya. También en esa época también está presente el famoso cine de rock and roll, donde salía Enrique Guzmán, César Costa, que es el de la historia de Tommy. Yo creo que mínimo saben la canción de Dile que la quiero, que la necesito, ¿no? No, que Tommy era un conductor de carrera y como que se chocaba. Este se relaciona con la literatura de la onda, que es así de chavos, de rock and roll y tal. La chaviza. Sí, y de hecho hay muchos cuentos muy padres, así de chavos que conocen a una chica, están tocando la batería, conocen a una chica, se van al centro, se van de paseo, no hacen nada, pero están ahí como chicos, ¿no? Y como es cool. Y es más o menos también por la época. ¿Viste Esto no es Berlín? No. Es muy parecida a eso. Ya. Y pues de hecho, pues, a mí lo que no me gustaba de esa época era de que, es que México no producía nada de rock and roll. Como no, bueno, o sea, no por sí mismo. Había mucho copiado, pero... Era como de, mira, vamos a tomar esta canción y pum, la traducimos. Caifanes. Pero Caifanes llegó mucho después. Estamos hablando de aquí. ¿Caifanes no es de los 80? No. Creo que su primer disco es del 95. No, neta. Caray, ¿y de qué año es el Tri? Sí, por eso quería dar primero el contexto para que todos ubicáramos las fechas, porque siempre es como un rebrujadero. Ajá, pero igual nadie conoció tu canción de César Costa. Ay, seguro, comenten si alguien sí lo ubicó. Estaba bien verga esa canción. También tenía, de hecho, me contó Yosafat, un amigo, que en ese tiempo se dividió México en dos, en los que les gustaba Enrique Guzmán y los que les gustaba Alberto Vázquez. Alberto Vázquez es el de Maracas, para que lo ubiquen rápido. Sí. No, yo soy team Enrique Guzmán. Yo no sé qué team sería, la verdad. Es que bueno, a mi mamá siempre le encantó Enrique Guzmán. Y siempre escuchaba sus canciones. Yo creo que eso es bueno para dejar la primera encuesta. ¿Team Enrique Guzmán o team Alberto Vázquez? No sé. Sería también Silvia Pinal y Angélica María. Pero no solamente pasó eso en los 60s. La UNAM inició un movimiento importante a favor del cine de calidad y cine independiente, fundando en el 63 el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, la primera escuela de cine oficial en México. Y pues hasta ahorita todo iba bien. El milagro mexicano seguía en curso, el gobierno se endeudaba pero nadie lo notaba, y el cine pues ya empezaba cada vez más de calidad y ya estaba todo chido. Sin embargo, en 1970, una vez terminado el milagro mexicano, ¿qué le pasó a tu combo? Le dio coronavirus. Entra al poder Luis Echeverría, encontrando la situación del país económica un poco diferente a lo que había sido los años pasados. Sin embargo, empezó a utilizar por primera vez los medios de comunicación, incluyendo el cine, o sea, lo que es radio, televisión, todos los medios convencionales, como medios oficiales y formales para la transmisión de los comunicados o transmisión nacional.
Que de hecho es lo que está pasando, bueno, lo que pasó recientemente con Twitter, de que ahora Twitter ya es también un medio, un canal oficial. Ajá. Entonces, pues estamos también viviendo como esa época de transiciones, ¿no? Sí. Por lo que se incrementó el apoyo del cine. Por ejemplo, la Cineteca Nacional se abrió en el 74. La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y sus premios Ariel se inauguró en el 72. Pero esa es asociación civil, ¿no? Esa es asociación civil. Y comenzó el denominado cine estatal. Pues el Estado era dueño de las productoras, distribuidoras de cine y había hecho 3 grandes productoras que dependían directamente del Estado. ¿Cuáles eran las productoras? El Conacine, Conacite 1 y Conacite 2. Eran las 3 productoras que hacían básicamente todo el cine mexicano. Qué creativos. De hecho, sí. Pero grábense eso de las productoras estatales. Sí. Porque, bueno, de esta época de Luis Echeverría, del 70 al 76, fue como la mejor época justo después del cine de oro mexicano. Que de hecho es como algo así como un renacimiento de lo que es el cine mexicano. Porque empezó a haber tramas profundas, críticas sociales y políticas, y todo estaba combinando con un gran éxito comercial. Pues como dijiste, todo eso fue en la época de Buñuel. Ajá, de hecho. Bueno, sí, Buñuel seguía todavía. Buñuel había empezado desde la época de transición, pero todavía seguía siendo. Buñuel había empezado desde. Bueno, desde antes, claro. Desde antes de la Guerra Civil española. Sí. De hecho, por eso acabó aquí en México. Y de hecho, hay películas de esta época, del 70 al 76, que yo pensaba que eran del cine de oro, y yo creo que también tú. Porque aquí se hizo Hasta el viento tiene miedo y El libro de piedra. De Carlos Enrique Taboada. Yo pensé que esos eran del cine de oro porque estaban todavía en blanco y negro. ¿Ahí también se hizo Veneno para las Hadas? Sí, fue en esa época. También Luis Alcoriza dirigió Mecánica Nacional, no sé si la han visto, a mí me gusta. Arturo Lipstein, El Castillo de la Pureza, otra muy buena, que esa es de como que el esposo mantenía guardadas a la esposa y a las hijas, no las dejaba salir de casa, por eso es El Castillo de la Pureza. Espera, y lo que todo el mundo quiere saber, ¿en qué año salió Chabelo y Pepito Detectives? No sé, pero yo creo que es en la época siguiente porque concordaría con todo lo que se hizo. Mira, y también se hizo lo que Jorge Fons Rojo Amanecer, fue un poco después, pero bueno, creo que sí fue más o menos por esos años. Felipe Casals con Las Poquianchis y Canoa, que Canoa es así, yo la que ya no la he visto, pero mi papá me la recomendaba mucho. Y bueno, la siguiente época, después de 76, es el Margarato. Esto ya con plena crisis Margarato. Margarato, está muy raro el nombre, pero ya ahorita vas a entender. Ya con la crisis en su apogeo y con la entrada de José López Portillo, todo lleva abajo y el cine mexicano estuvo a punto de desaparecer. Primero designó a su hermana, Margarita López Portillo, de allí el nombre de Margarato por Margarita, como directora del RTC, que es la Dirección General de Radio y Televisión Cinematográfica, la cual dependía de Segov directamente, Secretaría de Gobernación. Y poco a poco fue disminuyendo el apoyo al cine, en parte porque pues, el país estaba en plena crisis económica, y mandaron desaparecer lo que era Conacite 1 y Conacite 2, las dos productoras del Estado. Y se liquida también el Banco Cinematográfico Nacional y se establece algo que se le llamó Alianza para la Producción. Esto fomentaba que productoras privadas financiaran el cine y se retroalimentará este mismo cine con las ganancias. Entonces el Estado prácticamente dejó de apoyar, pero impulsó a que las empresas privadas apoyaran. Pero aquí hay un gran problema, porque a diferencia de lo que quería el Estado en el cine estatal de Luis Echeverría, en la época anterior, las industrias privadas no querían fomentar el cine de calidad ni fomentar la gran cultura. Ellos nada más querían recuperar su dinero. Y eso fue lo gran malo. Se hacían películas baratas, de baja calidad y altamente rentables, que ocuparan poca inversión y se obtuviera una recuperación económica inmediata. Se empezaron a dar cuenta de una fórmula que brindaba todo esto: hacer películas cargadas de sexo, violencia, picardía, cabaretes y albures. ¡Las ficheras! Temas que no se podían hablar en televisión familiar en ese momento, y así nació justamente el cine de ficheras. Que justamente el cine de ficheras fue el que hizo que toda esta onda del mambo y este género, pues, proliferara en México. Sí, es que en México en esa época eran muy comunes los cabarets. Y básicamente solo en la zona centro del país es donde estaban todos esos. Y bueno, aparte de cine de ficheras, también se le conoce como comedia romántica, comedia erótica mexicana. Y bueno, ¿qué son las ficheras, Mora? Pues eso, o sea, son películas. Las ficheras como tal. es porque te daban
Ajá, ellas trabajaban en los cabarets, bailaban, bebían y convivían con las personas. Y cuando hacían que el cliente comprara bebidas, les daban una ficha que al final del día las cambiaban por dinero. Ajá, como comisiones. No mames, qué chido. Por eso es fichera. Y así se manejaba en ese tiempo. Y como toda esa cultura fue trasladada a las películas, fue como por eso se le llamó el cine de ficheros. Ya no hay cabarets, ¿verdad? No, de hecho ahorita es parte de por qué se acabó el cine de ficheros. ¡Oh! La primera de ellas fue Bellas de Noche. Pero tenemos otras grandes joyitas de esta época como La vida difícil de una mujer fácil, Muñecas de medianoche, Las muñecas de King Kong, Casa de muñecas para adultos. Están mamadas. Bueno, había muchas muñecas. Rumbera caliente y Emanuel. O sea. ¿Tenía que ver con Emanuel? Sí, la porno de. ¿Emanuel Hacha? No. No, Emanuel de Mijares. No. Tampoco es, ¿eh? No, estamos perdidos. Sí. No, es que había como una película porno de, no sé si era gringa o europea, que se llamaba Emanuel, pero Emanuelle, que era el nombre de la mujer que el nombre del personaje de la protagonista. Y pues lo pasaron acá a México como Emanuelo, donde ya Emanuel era un tipo y pues obviamente tenía todo que ver con ese cine de ahí de andar de cabarets y echando albures, el Emanuelo. Y bueno, salían los actores, eran Rafael Inclán, Alfonso Sayas, Alberto Rojas, Sasha Montenegro, ¿sí? Angélica Chain y Lin May. De ahí Lin May. De hecho, mi profe de música me estaba contando que uno de sus primos fue exnovio de Lin May en sus buenos tiempos. Antes de operar. Sí, porque ahorita... Ay, no, me da miedo. Este cine era sumamente popular, pero sobre todo para los pobladores mayores de 30 años, porque los menores se entretenían viendo películas extranjeras como Star Wars 4, 5 y 6, Indiana Jones, Tiburón y El Padrino, ¿no? Pero la población más grande le encantaba esto. Justamente porque este género era un reflejo de la sociedad mexicana de esa época, con machismo, sexismo, sexualidad reprimida. Y la verdad, aunque era una época de decadencia y basura para el cine, tal vez si le preguntas a las personas que vivieron en esa época, van a recordar ese cine con cierta nostalgia. Porque pues realmente así era como la sociedad y pues eran películas muy comerciales y que a todo el mundo le gusta. Bueno, a la mayoría le gustaban porque eran súper comedia. Y eso va a pasar en el futuro también. Van a llegar nuestros hijos y dirán, papá, mira esta nueva canción. Y nosotros diremos, esto no es música. En mis tiempos Katy Perry era música. De hecho, es que eso siempre va a pasar. O sea, porque, por ejemplo, está viendo que cuando recién se inventó la bicicleta, le odiaban a la bicicleta porque decían, no manches, ahora ya nadie va a hacer ejercicio. Y luego nació el carro y todo el mundo lleva los carros. Y así, o sea, empezó a ir así. Y luego lo mismo pasó con las cartas. Bueno, yo creo que estos, no sé si los dos manejas más. Empezaron a crearse las cartas y el servicio postal. Y todo el mundo dijo, no manches, ya nadie va a hablar por andar mandando cartas. Y luego lo mismo pasó con el teléfono. Después con el email y ahorita acabamos con las redes sociales. O sea, cada generación. Eso pasó hace 5000 años con la escritura. O sea, los griegos estaban como de, ya valió verga, no vamos a perder la memoria. Ya no vamos a hablar. Y sí hemos perdido la memoria. ¿Hemos perdido qué? La memoria. La memoria, no el oído. ¿Hemos perdido qué? Tienes razón, lo siento, ya. Bueno, ¿y luego? Bueno, este cine de ficheras desapareció a finales de los 80 debido a dos fenómenos. La primera es que resurgió el cine nacional, ahorita hablaremos de eso, y que empezaron a desaparecer los cabarets de Ciudad de México y fueron reemplazados por table dance. No. Dios cierra una puerta, pero abre otra. Así es. En esta época existió otro género perteneciente a los hechos al cine hecho por las productoras privadas. Algo más del norte que desconocía del cabaret de México. Lo que te dije del cabaret estaba más en zonas centrales. Algo llamado el cabrito western. No sé si han escuchado de eso. El cabrito western. Sí. Este cine producido en la frontera norte era para migrantes y población de estos estados. Mezclaba el cine western gringo con el entorno mexicano, traficantes de drogas, narcos y corridos. Y de aquí son famosos las películas de los hermanos Armada, de Mario y... Ay, no creo cómo se llama el otro. Y películas como Contrabando y Traición, Lola la Trailera. Y todas las películas donde Vicente Fernández era el... ¡Oh, sí! Están bien chidas, la verdad.
Sí, o sea, porque realmente como el cine de cabaret representaba mucho la sociedad, sobre todo del DF de esa época, el cabrito western representaba todo lo que pasaba en el norte. Horacio y Fernando Almada. Horacio y Fernando. Ah, yo pensé que era Mario. Yo tenía idea que era Mario. Yo la verdad no me sabía no, sí, Mario Almada. Ah, ya. Bueno, paralelamente a todo este desmadre de las productoras privadas, Margarita quería hacer cine familiar y básicamente ella quería regresar a la época de oro, pero lo hizo mal. Entonces se apoyó de Televisine, una productora que es parte de Televisa y que ahora se llama Videocine. ¿Videocine? Es de Televisa. ¿Puedes googlearla? A ver qué logo tienen ahorita. ¿Es el de la bicicleta? Ah, ok. Ay, con razón. Sí, con razón. Ya, eso explica todo. Pero fíjate que no estaban tan malas, porque... estaban. La primera de estas fue el chanfle de Chespirito, y pues básicamente son todas las de Chespirito que conocemos. Ahí estaba la de la Chilindrina detective también, ¿no? ¿Se llama de la Chilindrina detective? Sí, donde donde tiene un crossover con el lobo y el zorrillito. Ah, ¿sí? Sí. O sea, el lobo y el zorrillito investigué porque dije, no manches, a huevos son de esta época, pero no, son de la época anterior, el lobo y el zorrillito. No, pero pues la Chilindrina tiene un crossover con ellos. El zorrillito. Y bueno, también de aquí salieron todas las películas de Pedrito Fernández, como La niña de la mochila azul y Coqueta. ¿Las películas ¿Vacaciones de terror? ¿O ese es después? No, también es de ahí. Las películas de La risa en vacaciones también son de sí. Esa es la de Pasito Tun Tun. Pasito Tun Tun. Y la de... Es que está muy buena, está muy buena. Pero el pasito es... Y la de... ¿Cuál era la otra canción de ahí? Era... Bien, bien bueno, tú te ves bien bueno. Ay, de eso no me acuerdo. No. Sí, era de esta bien. Y las películas de la India María. Sí. Las de la India María. Sí, o sea, entonces... no sé, o sea, estaba tan mal el cine que de lo mejorcito que viera de lo que parecía Televisa, o sea, para que se den un quemón. Y bueno, entonces esta fue la época donde estuvo a punto de desaparecer el cine mexicano. Nada más, o sea, literalmente se mantuvo vivo gracias a las ficheras de que eran que pegaban tanto que seguían haciendo cine, pero si no. Y de hecho, muchos directores y productores que en la época anterior o incluso venían desde el cine de oro, hacían películas realmente buenas, ahora empezaron a hacer todas estas películas. Curiosamente, de esta época, y esto ya es un dato aparte, yo recuerdo que yo encontré que Televisa, sobre todo Televisa, como no quería invertir, o sea, quería darle como producciones a los hombres, o sea, clase media y tal, y darles como su producto para ellos, pero también quería un producto para las mujeres y para los niños. Pero en las mujeres y los niños no quería invertir nada. No. Y entonces surgieron las telenovelas como las conocemos, súper melodramáticas, con actuaciones over the top y... ¿Ah, sí? Ajá. ¿De dónde surgieron? Pues muchas estrellas, y además también se importó un montón de anime japonés sin censura. Sí, es cierto. Sin censura. Ajá. O sea, importaron hasta hentai. Qué chido, ¿no? Ay, que sí. ¿Y lo pasaban en la tele o en televisión? Sí, hay un hentai en español que se llama El Doctor del Dolor o algo así. O el profesor. El profesor del dolor. Sí. Entonces ahí salió todas las de Remy, Heidi y todo eso. ¿Cómo se llama la del cabello rubio? Candy. Candy, los Caballeros del Zodíaco. Sí, de hecho, y resulta que como hacían esto de importarlas sin fijarse y sin darles ningún tratamiento, en Latinoamérica tenemos animes sin censura, súper violentos, con los desnudos y todo. Y en Estados Unidos no. Y por eso cuando salían en Cartoon Network, como que todos teníamos esta sensación de como, chis, así no era. ¿No? Porque los pasaban ya censurados. Ajá, porque en Cartoon Network en español los reimportaban de Estados Unidos. Y ya los censuraban. Y ya nos mostraban la censura de Estados Unidos. Por eso en teleabierta era como de... De hecho, si se acuerdan, los animes de Cartoon Network salían con la marca de 4Kids, y 4Kids es la que censuró. Creo que en sí. Estados Unidos. 4Kids sí censuró. Sí me acuerdo. Como que sí me acuerdo. Y de hecho, sí, por ejemplo, mi mamá creció en estas épocas.
Y a ella le tocó todas esas de Pedrito Fernández y del anime, sobre todo. Candy de sus caricaturas favoritas. Ay, mi mamá no veía anime, pero veía la señorita Cometa. También es otra cosa sí, que... Sí, también mi papá. Ajá. Ultraman. Sí, esas eran importadas. Era buena época para la televisión, la neta. Sí, Estaba chido. Bueno, continuemos. En 1982 se despide López Portillo, dejando una crisis económica nacional y llorando en su discurso por no haber podido por la crisis y diciendo que cargaba con esa gran responsabilidad. Es que a López Portillo le mamaba llorar. O sea, no sé si se acuerdan que nos contaron en la prepa. O sea, después ya lo investigué. Sí, que al inicio del sexenio, cuando ya estaba entrando en crisis, dijo, no, voy a defender voy a defender el peso como perro. Y empezó allá a llorar y la madre y todo el mundo, presidente. Y acabó tan llorando de no, la neta no pude y ahora cargo una gran responsabilidad en mis hombros. ¿Te acuerdas de la película de Niñas Bien? Ajá. Que le ladraban porque iba a defender el peso como perro. Ajá, sí. Entonces cuando entraba a los restaurantes le ladraban. Sí. En la película, no sé en la realidad. Pero pues sí, tal vez así era en la vida real. Muy bien, entra a la presidencia Miguel de la Madrid, y un año después crea el Instituto Mexicano de la Cinematografía, el IMCINE. Se pretendía que el IMCINE dejara de ser parte de Segov y pasara a ser un poco más independiente y se diera la libertad de hacer cine experimental y cumplir el deber del Estado de ser contraparte del cine hecho por las productoras privadas, que era el Cabrito Western y las ficheras. Entonces, esto porque pues en ese tiempo el cine que era como de calidad o producido por el Estado era sumamente nulo. Porque acordémonos que eliminó a las productoras de Conacite 1 y 2. Y bueno, y sí, básicamente todas las películas que eran más individualistas, con crítica política y eso, o sea, aunque tal vez eran buenas, eran sofocadas por las ficheras, la trailera, Pedrito Fernández y Steven Spielberg. Entonces no tenían cómo crecer en esas épocas. Entonces el IMCINE se hizo cargo de las empresas de producción, distribución y exhibición y poco a poco de todo el cine mexicano. Sin embargo, debido a la crisis económica que fue acelerada por el terremoto del 85, se utilizó un esquema de cooperativas en esa época. La más famosa es la del río Mixcoac, no sé si la ubican. Yo sí la había medio escuchado antes. Eran cooperativas, donde el cine se hacía con los medios del director y productor y todo el que trabajara ahí, el chico del sonido, el de maquillaje. ¿Todos ponían su dinero? Todos ponían, era como una inversión, por eso era cooperativa. Todos cooperaban y se repartía el dinero entre todos. Eso no suena muy rentable. De hecho, por eso, justo en esta Todavía época hay muchas cooperativas. Ah, bueno, eso sí. En esta época de Miguel de la Madrid, por eso, se empezó a tener un menor número de películas porque era más difícil hacerlas ahora que todo el mundo, y más porque todo el mundo venía de la crisis y del terremoto, entonces. Y todavía faltaba otra crisis. Sí. Y de hecho, de las películas más famosas de esta época, de las cooperativas, es Frida Naturaleza Viva, la película de Frida Kahlo. No sé si lo ubican. ¿La de Penélope? No, ¿Digo, Salma? No, está en los 2000. Eso ya. No, ¿ese es de Estados Unidos? Sí, O no sé si con Edgar Molina. Sí, pero no, o sea, ¿cuenta como película de Estados Unidos o de México? No, es de Estados Unidos. Ah, ya. Pero pues, creo que es la única película de Frida Kahlo que he visto. No, es Frida Naturaleza Viva y esa sí sé que es buena. O sea, no la he visto, pero sé que es buena porque me la han recomendado antes y ahora ya entiendo de qué salió de estas cooperativas. Bueno, además del cuestionable uso de las cooperativas, el IMCINE en esta época está envuelto en ineptitud, burocracia y corrupción, obviamente. Por ello también se crea el Fondo al Fomento de la Calidad Cinematográfica, que es el FOPROCINE, que es el que ya se extinguió ahorita. Y pues esto era para canalizar fondos del Estado hacia estas cooperativas y hacia la producción de cine. En el año de 1988 llega el temible Carlos Salinas de Gortari a la presidencia y esto fue después del presunto fraude de las elecciones de ese año, ¿no? Sí lo ubican, ¿no? El que fue como electrónico, ¿no? Es que fue la primera vez que se hizo el conteo por computadora. En esa época estaba Manuel Cloutier del PAN y Cuauhtémoc Cárdenas. Él venía del PRI, pero él empezó a representar los partidos de la izquierda. Él después funda el PRD. Y todo el mundo apoyaba a Cuauhtémoc Cárdenas, porque era, bueno... Hijo de Lázaro Cárdenas. Ajá, sí, era hijo, ¿no? Sí, era hijo de Lázaro. Sí, bueno. ¿Y Manuel Cloutier es algo de Tatiana? Sí, es el papá.
Ok. Tiene cultura. Sí, o sea, es que todo se relaciona, o sea, todo se queda en familia. Todo se queda en familia. Y Lázaro Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas iba a ganar esas elecciones porque realmente tenía el apoyo de todo se llenó la memoria. Se acabó la pausa. Muy bien, después de esta pausa debido a falta de memoria, bueno, nos quedamos en que Cuauhtémoc Cárdenas era el más apoyado. El mero. Era el más apoyado. Es un intento de censura. Era el más apoyado. Y pues ya fue las primeras elecciones que fueron computarizadas. Y dicen que a medianoche, bueno, en esa época el que llevaba la dirección de los votos era el secretario de Gobernación, que en ese tiempo era Manuel Bartlett, que ahorita todo el mundo lo conoce por ser director de la CFE. No, sí es cierto. Que de hecho es lo que dicen, o sea, que como AMLO ya olvidó este fraude y la mamá. Más porque AMLO venía disque de la escuela de Cuauhtémoc Cárdenas. Y dicen que se cayó el sistema, e iba ganando Cuauhtémoc Cárdenas y ya después, no, caray, ahora ya ganó Carlos Salinas de Gortari. Y de hecho ese se conoce como el primer gran fraude electoral de México. Fue como que antes de la pausa que hicimos, era como, va ganando Cuauhtémoc Cárdenas, señoras y señores. Literal. Parece que ya vamos a tener un presidente. Y luego se apaga la cámara. Se viene la memoria. Como decíamos, va ganando Salinas. Literal. Se repite. Bueno, el sexenio de Salinas. Nos reemplazaron en ¡Viva el PRI! Sí, no, la verdad. El PRI no ha muerto. PRI no fue. Oye, se cae, se abre una cortina y hay PRI. Como cuando reviven los de la URSS. De los Simpsons. Que sale el Muy bien, bueno, el sexenio de Salinas se caracterizó, además de la crisis, corrupción, impunidad, asesinato de Colosio, como el sexenio cuando se implementó la política neoliberal impulsada por Estados Unidos y por Inglaterra. Ahí sí sale Margaret Thatcher. Y esto debido a que en los 70s y 80s... ¿Por qué le aplaudes? Porque hizo referencia a un comentario que le hizo en el coche. Ok. De Margaret Thatcher. Ya ves que dijo que era el Margaret. Ok. El Margarismo. Margarato. Pues yo pensé que era de Margaret. Si quieren ser más de Margaret Thatcher, ven la película de La Dama de Hierro. Muy buena película. Con Meryl Streep. Muy bien, entonces, por ello, como se empezó a abrir ya México al mundo, que de hecho se empezó a abrir desde el 86, se firmó un acuerdo de General de Aranceles y Comercio con Miguel de la Madrid, y ahí fue cuando México se empezó a abrir, pero en ese sexenio fue cuando se abrió todo, se empezaron a vender las industrias, fue cuando se vendió Telmex y la adquirió Carlos Slim, y así, que se empezó a privatizar varias de las empresas mexicanas. Bueno, entonces Carlos Salinas quería quedar bien internacionalmente y así es como crea el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, la CONACULTA. Bueno, el CONACULTA. Que desapareció, ¿no? También. Ajá. No, todavía sigue, ¿no? Según yo todavía sigue el CONACULTA. ¿No lo confundes con el CONACYT? Según yo, Peña Nieto, el CONACYT todavía sigue también, según yo, Peña Nieto lo cambió por la Secretaría de Cultura, ¿no? Caray, no, ni idea. Eso, fíjate que eso sí me agarró en curva. Bueno, No, aquí pone el texto de tenía razón o no tenía. Bueno, la CONACULTA absorbe el IMCINE en el 89, se aumenta el presupuesto al cine y se da libertad de temática e incluso se autoriza que se proyecte por primera vez La Sombra del Caudillo. ¿Esto en qué época fue? En el 89 y 90. Con Carlos Salinas. Que aparte que quería bien, se abría el México al mundo y decía como ya no tenemos ya tenemos más libertad de expresión y todo eso. Ya podemos hacer las películas que queramos. Ajá. Esta película de La Sombra del Caudillo es protagonizada por Ignacio López Tarso y es una crítica a los presidentes después de la revolución. Que como tal no los menciona como tal los nombres de los presidentes, pero es súper obvio de o sea, como el cine que hace Luis Estrada actualmente. Ajá. Pero sí, pero con Ignacio López Tarso. Y la película de Rojo Amanecer, la película del 60 de la matanza de Tlatelolco. Sí, cierto, sí. O sea, el 2 de octubre estaban mamando todos con el póster, no sé si se fijaron ahí en Facebook o WhatsApp. Yo no vi esos memes. No memes, así de que publicaban de sí, otro año acá el 2 de octubre no se olvida y así. Eso sí. Los típicos mamadores.
Bueno, pero el 2 de octubre no se olvidan. Ah, no, o sea, es real. No, pero O es sea, que luego real. hay mucha gente El mamadora. es que el problema es cuando lo usas para... Es lo que vamos a hablar en el video de dentro de 2 semanas. Lo presento. Es cuando la gente usa esto... Usa esa causa para ellos quedar bien. para quedar bien ante la sociedad. O sea, realmente yo creo que ni siquiera saben por qué surgió el movimiento estudiantil ni todo el contexto de esa época, pero por quedar bien y andar de mamadores lo... Como no sé si te enteraste que hace un año que se estrenó la serie de Chernobyl, fue súper tendencia de que puros influencers iban a Chernobyl a tomarse hasta fotos. Luisito Comunica, ¿no? Hasta Luisito Comunica. Pero bueno, sí me gustó su documental. Bueno, su pseudo documental, sus videos. ¿Cuál que hizo de la pandemia? Los de Chernobyl. No, el de Chernobyl, no. De la pandemia. No, la pandemia está culerísimo. Ese ni lo vi. Pero bueno, esos son los mamadores, o sea, los que simplemente toman una causa social o una idea social y se la apropian para quedar bien ante la sociedad. Pero sí, realmente 2 de octubre no se olvida. Por eso es el 3 veces maldito. Espera, 2 de octubre no sé qué. Olvido. Estás un pendejo. Era un chiste por lo que dijimos hace rato de que hicimos que se nos olvidaran las... ¡Cancelado! ¡Bye! Ok. Bueno, sigamos. Entonces, esta movida salvó al cine mexicano de extinguirse. Naciendo así en 1992 la tercera etapa del cine posterior al cine de oro, denominada el nuevo cine mexicano. El que medio subió, pero no tanto. Sí, o sea, se subió porque venía de una época oscurísima, o sea, solo le quedaba subir, entonces se subió, y la verdad de aquí surgieron grandes cineastas. Bueno, fue como punto de referencia para iniciar ¿cómo se llama? Este periodo, como lo fue la muerte de Pedro Infante, fue el estreno de la película de Como agua para chocolate. A partir de aquí se dice que ya inició el nuevo cine mexicano, que de hecho en ese tiempo rompió el récord de mayor tiempo en exhibición y mayor número de salas en las que se exhibió. Y pues surgieron películas como Solo con tu pareja de Cuarón, Cronos de Guillermo del Toro, La mujer de Benjamín, Sexo, Pudor y Lágrimas, que de hecho estas iban financiadas por el Foprocine. Entonces la importancia del Foprocine. Foprocine. Ajá. Y bueno, estos representaron un cine de calidad y la asistencia al cine y las ventas, sobre todo las ventas en video en VHS, fueron mayores de lo esperado. Entonces le iba relativamente bien al cine. Bueno, posterior al error de diciembre y a la entrada de Zedillo a la presidencia, estando el país en una de las peores crisis, la crisis del 94, el Foprocine mantenía a flote la producción mexicana y para apoyarlo se creó el Fidecine en 1998. Entonces, entre estos dos mantuvieron a flote el cine mientras todo el país estaba en super crisis económica. Ajá, porque fue cuando ocurrió lo del peso. ¿Qué? De hecho, ese es el error de diciembre. Le dicen, bueno, de hecho, el error de diciembre lo acuñó Salinas, porque ya de cuando acabó su sexenio, acabó en diciembre, bueno, en noviembre técnicamente, y entró Zedillo. Zedillo en diciembre dijo que, o sea, ya venía una super crisis económica, el gobierno estaba endeudado y aparte, ¿recuerdan lo del FOBAPROA? ¿O lo han escuchado? Era el Fondo de Protección para Ahorro Bancario o algo así, no me acuerdo bien de las siglas. Era un fondo que era como el que existió en el Milagro Mexicano, donde si entraba en crisis, los bancos sobre todo, México iba a pagar todas las deudas. Por eso era Fondo de Protección para el Ahorro Bancario o algo así. Entonces, como estaba todo en crisis, México tuvo que pagar un buen de dinero. De hecho, todavía seguimos pagando esa deuda a los bancos para mantenerlos a flote. Y para que, según esto, el dinero de la gente que tenía en esos bancos no se extinguiera. Y lo mismo pasó con las grandes empresas. Lo malo es que este pacto solo benefició a los bancos. Ajá. Y al resto de la población valió madre. O sea, ni te dieron el dinero que tenías en el banco y ahora tú les tenías que pagar. Sí, de la verga todo. Y en diciembre, su primer mes, Zedillo hizo público que se iba a devaluar el peso. Lo cual fue a lo que Salinas diga. O sea, que cuando entrevistan a Salinas le dicen, oiga, es que por su culpa está el país como está. Y dice, no, es por culpa del error de diciembre. Y se refiere a eso. Y de hecho sí fue un error. Porque Zedillo avisó antes de tiempo que estaba programado devaluarse el peso. Y eso hizo que toda la inversión extranjera se esfumara. Y eso provocó que colapsaran los bancos. Que
México tuviera que pagarles un buen de dinero y aparte como está todo súper corrupto, se perdió un buen de dinero de ese Fobaproa. Y ahí fue cuando se recorrió 2 eritos. 3, y eso fue antes. Eso fue antes porque eso fue con Salinas, porque Salinas quería ajustar eso no tiene efectos económicos, es simbólico. Sí, es simbólico. Okay. Es ajustar los precios para que en vez de que un coche estadounidense te cueste 40,000 millones de pesos, te cueste 40,000 pesos. Ajá. No, sí, no se cuesta 4 millones. Entonces, un coche. Un coche. Entonces, es que en esa época fue porque creció una buena inflación, sobre todo en el sexenio de Miguel de la Madrid. Entonces, fue cuando las cosas empezaron a costar más caro y se tuvieron que ir añadiendo ceros, y fue cuando se hizo ese ajuste porque todo el mundo ya pagaba millones. O sea, de hecho me cuenta mi papá que él ganaba creo que 15 millones al mes, algo así, cantidades así súper grandes, pero eran... Que en Chile y Argentina eso todavía es así. Sí, en Chile, por ejemplo, tú vas y te compras ahí que hay un chocolate, son unos 14,000. Simón. Sí. Bueno, no sé cuánto, pero sí. Bueno, pero sí es pero a fin de cuentas, o sea, solo es diferencia de ceros, realmente no. Sí, y fue cuando se sacó los nuevos pesos. De hecho, quiero comprar unos nuevos pesos, una monedita que diga nuevos pesos. Es que está chido. No, y de hecho, o sea, hace mucho tiempo vi los comerciales de cuando explicaban eso de los nuevos pesos. Porque la gente estaba súper sacada. Sí, porque había pesos y nuevos pesos al mismo tiempo. Fue como 3 años que duró así. Entonces era un caos. Bueno. Y sí le invirtieron muchísimo a toda esa publicidad. Sí. Muy bien, bueno, entonces el Fidecine hasta el 2019 creó 405 largometrajes. Entre ellos también apoyó Sexo, Pudor y Lágrimas. Y mantuvo en todos los 2000 una producción medianamente de cine medianamente decente de lo que era el nuevo cine mexicano. Que fueron ahí cuando salieron las películas de Kilómetro 31 o la de Amarte duele. Todas esas son de esta época. Bueno, sin embargo, eso ya es de mi cosecha. Y aquí viene la especulación. En 2013 inició otra época desencadenada por Nosotros los Nobles. ¡Sí! Ya sabía yo que le ibas a mencionar. No, es que, bueno, para los que no sepan de esto, es que en la prepa odiaba a Nosotros los Nobles, la odiaba. Pero es que la odiaba porque todo el mundo empezaba de, ay, es la mejor película de la vida. Y en esa época, la verdad, yo en esa época yo sí era mamador con el cine. Ajá. Porque fue cuando recién me súper empezó a gustar y todo. O sea, era mamador. Y era como, no manchen, ¿cómo les gusta esa basura? Creo que todos tuvimos, por ejemplo, a mí me pasó eso con la película la de Loreto Peralta con Derbez. Esa sí es muy mala. Es que ahí fue culpa de Derbez. Ajá, porque él decía, no, es que ya estoy preparado para el Oscar, no miren para... No mames, tampoco, o sea, es buena película y está bien que sea mexicana, pero no mames, tampoco te creas tanto. Y lo que odiaba de esa película es que su esposa, Rosa, la de Sentidos Opuestos, ¿cómo se llama? La esposa de Derbez. No es la de que salen... siempre que vamos al bar, Po me dice, mira, ella es la esposa de Derbez. La que tiene una banda. Sí, Sentidos Opuestos. ¿Se llama Sentidos Opuestos? Sí, así se llama, es banda noventera. Bueno, la esposa de Derbez. La esposa de Derbez sale en la película como abogada o algo así. Y anduvieron mamando de, no, es que la verdad yo le oculté a mi esposo que iba a salir. Hice el casting y me eligieron porque realmente actué bien. Y es como, no mames, pues obviamente no van a decir, ustedes, creo que es Alexandra Rosado. La esposa de mi jefe, ¿verdad? No pasó el casting. Pues obviamente no. O sea, y anduvieron mamando. O sea, es como, no manches. Pero bueno, ya después de ahorita sí me gustan Nosotros los Nobles, la verdad. Sí me gusta. Está divertida. Está buena, la verdad. Yo no la vería de nuevo nunca más. Salieron buenos memes y sale en Televisa en el canal de S3 los domingos, casi siempre. Y la verdad sí me gusta, entonces ya le perdí el odio. Pero a partir de aquí desencadenó una serie de películas que culminaron en No Manches Frida 2. Y estoy a punto de decirte, no es mala, pero es que por un momento entendí otra película, por un momento entendí Cindy la Regia. Ya, no la he visto. Como que sí tengo ganillas de verla. No, Cindy la Regia sí es buena. Pero siento que, o sea, todo el mundo también la escupió por mala, pero sí tengo ganillas de verla. No, esa sí es buena. Está muy buena. Entonces, también, esta época también se le podría conocer como la época de la comedia erótica, comedia romántica mexicana.
donde de manera paralela al cine de ficheras se aborda el machismo, la homosexualidad, nada más que esta vez como de, antes era como más de no, pues todavía. No, ya no tanto, ya no tanto. No? Últimamente, ya cuando ves un personaje homosexual en cine mexicano, ya es para que todos digan, oh, la homosexualidad es buena, soy homosexual y estoy buscando la igualdad. Entonces como que hubo ese cambio. Todavía hay películas que abordan la homosexualidad de manera... Todavía se ríen. Todavía de risa. Se ríen de que buscan la igualdad. Ajá, bueno, eso sí. Nice. Pero si te fijas, ya no vemos a ese típico gay afeminado como fiestero. el de... ¿Cómo se llama el actor? El de Pink. ¿Cuál de Pink? La película de Pink. ¿Cuál? El que salía en la novela de Pedrito Fernández. Donde eran panaderos. No la conozco. No. Pink, no. Bueno. No, te iba a decir el cómico que el de... En nombre de todos los meseros del mundo. Paul, el mesero Paul, pero no creo que sea. ¿Quién es el mesero Paul? No, ¿nunca viste la Laura Pico? No. O sea, sí vi Laura Pico, pero no recuerdo quién es el mesero Paul. Mira, ahí lo tiene. ¿Cómo se llama? Ah, y este Poncho, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Paul Yester. Él estuvo en Poliéster. En el programa de Amazon. Es Poliéster. Sí, pero ¿cómo se llama? Poliéster. A ver, lo entendí. No, te hace falta Mario. Bueno, él estuvo en el programa de Amazon, en el de... ¿Cómo se llama? El de Derbez. El último que ríe. LOL, ajá. Creo que sí, ¿no? Estuvo en la segunda temporada. Creo que sí. Fue el de los primeros que perdió. Sí, ya me acordé. Lamentable. Ching, ¿qué estás diciendo de mi programa favorito? Luego hablamos de eso. Cuando se estrene la tercera. Sí, o sea, como que se cambió ese tipo de burla hacia los gays, hacia lo que dices que es ahorita. Pero básicamente sigue siendo lo mismo. También misoginia, pero esta vez por parte de las mujeres. Sexo, a veces como tabú, a veces de manera explícita. Peleas de clases sociales, donde los ricos siempre son vistos como unos estúpidos. De hecho, creo que mencionar que esto siempre ha sido como que... Venga, que siga siendo Televisa, pues. Sí, básicamente. Sí. Y se ofrecen temáticas sencillas, digeribles, que le dan a la población, esta vez no como una libertad sexual como en las ficheras, sino, y de albur y se cacha, sino que ahora es más como un anhelo para pertenecer a lo que son los whitexicans. Que son como de el rico se queda rico, el pobre se queda pobre, pero el pobre se puede reír del rico y el rico se queda tranquilo de que sí, es rico. y como que ya hay, como que se mezcla, ¿no? Porque siempre es como que ahora sí se queda el rico con el pobre y así. Ajá. Mamadillas. Como lo que pasó como nosotros los nobles, o sea, tiene todo eso, literal. Exacto. Literal. O la de ¿qué culpa tiene el niño? Ajá. Y como todas las películas de comedia romántica de a partir del 2003. Obviamente con promoción de los valores familiares. Sí, siempre. Entonces, Entonces, núcleo familiar. Pero... sí, entonces, en estas películas siempre se busca como que avanzar en una nueva clase social y encontrar lo que es el amor propio ideal, y el amor interpersonal. El amor ideal, el amor romántico. El amor intersexual. Porque si se fijan, siempre son como que abandonan a su novio rico por irse con el pobre, que es como el aventurero. O abandonan a su familia ortodoxa para ir a buscar pues su propia felicidad en la capital. Entonces, así pasa, ve todas las películas. Sí. Cindy la Regia, la de Me gusta pero me asusta, Lady Rancho. Veo mucho cine mexicano. Sí. Pero entonces, por esto yo de hecho vi una. Ajá, ¿cuál? Donde una morra de la ciudad cree que conoce unos norteños que le rentan. Ella hace como bienes raíces, ¿no? Y obviamente todos son ricos. Pero vienen unos norteños y quieren rentar un complejo como cerrado, que nadie los vea y no sé qué. Ajá, y resulta que al final son carniceros. Pero ella piensa que son narcos. Ajá. Sí, pero se enamora, pero es que son narcos, pero es que está guapo, pero es que son narcos. Y al final son carniceros. Me acuerdo que... la moraleja de esta historia es que no debes juzgar a los norteños que usan sombrero y botas. Solo porque son norteños, no porque sean norteños y den balazos y te traten mal. Son narcos. Yo anduve de mamador con esa película porque, neta, yo veía el tráiler y decía, güey, esta película se ve buenísima. Y entonces le estuve diciendo a Po, vamos a verla. Es la de Me gusta pero me asusta.
De hecho, Sí, Carlos porque Rivera hizo la canción para la película. ¿Cuál La es? mierda. La de... Y es que... ¿Cómo va? Aguanta. Porque además es machismo y la trata mal y la, como que la compra con dinero Sí. y es súper peligrosa y tóxica la relación, pero les basta con que no sea narco. Es como, bueno, no es narco, entonces todo Es está bien. como el chiste de, papá, mi hijo es narco. ¿Qué? ¿Cómo va a ser narco? Sí, pero ya me dijo que ya te va a comprar tu camioneta y tu rancho. Sí, sí, sí. Acá, ya, sí. espera. ¿Qué dijiste? Que mi hijo es narco. Entendí narco. O sea, es literal ese chiste hecho película. Sí. Así es como seleccionan qué película filmar. Puras cagadas. No, pero está... A ratitos es divertida esa película. Pero aquí es donde entra el problema. ¿Por qué en México estamos teniendo esas películas mientras en el resto del mundo hay cine de super calidad? De hecho... ¿Qué Bueno, se consume? Después del 2003 está Sueño en otro idioma, está Museo, está pero La región salvaje. Si te fijas, son películas que nadie conoce. De Ajá. hecho, yo creo que ni siquiera las vi en el cine. No, bueno, no recuerdo verlas. Sueño en de otro esas idioma, que a están lo como- mucho las vi en el estuvo cine. 2 semanas. Están Yo así. las 3 las vi en el cine, pero estaba en México. Ahí Que está. esa es otra. Aquí Porque, en el ajá. Cristal, te seguro que no la pasaron. No, no, ni en los Cinépolis de aquí no las pasó. Sueño en La otro región idioma salvaje nomás no llegó a uno. Cinépolis aquí, ¿verdad? La región salvaje. 2 semanas nomás. Mm. Y eso es lo malo, o sea, de que se está... O sea, es que... Y llegó porque nomás salía del Toro en las promos. Ajá, sí. Yo creo que sí. Y llegó a Cinépolis porque se quejaron. Ajá. Y aparte, Porque si no, ni en la ciudad nomás llegaba. llegó a una sala de Cinépolis Porque se Altaria quejó del Toro. y a una de Cinépolis VIP. Y todo, nada más porque se quejó del Toro, si no ni eso, ¿eh? O sea, Ujú. increíble. Ya sé. Exacto, pero ve, Que además ¿cuánta ya gente? tenían contrato, ¿no? Sí. Y lo cancelaron, o sea, cañón. Es como... Pues ve, ¿cuánta gente ve las comedias románticas mexicanas? Se llenan siempre. Siempre se van a llenar. Y es que, de hecho, es por eso que este podcast lleva ese título y lo que dije al inicio. Tal vez estamos en las... La nueva era del cine de ficheras. Sí, y tal vez sea un paso para el posible la extinción del cine mexicano. ¿Cómo le llamarías Porque, a mira, este cine que habla de chicas fresas? Son como las ficheras, pero... Pues es eso, o sea, es comedia de romántica. de mexicana. personajes... O sea, bueno, las tanto hombres ficheras como tal mujeres. es comedia erótica mexicana. De hecho, por eso hacía esos chistes de palabras, pero que no me entendieron. Y ahora Sí, sí, yo le entendí. decía chiste es comedia romántica mexicana. Se cambió para hacerlo más, cuando es como que no tan obvio, ¿cómo se dice? Más disimulado. No. Sí, disimulado. Ok, para disimular. Digerible, más... No, es que es ¿Quieres más... decir la palabra? Hay una palabra. Rayos, no me acuerdo. Es más- Eufemismo. algo así, más no, era... Ay, no me acuerdo. Bueno, Escondido, pues. Más escondido. Ay, sí, más digamos, dijémoslo en disimulado. Porque Sutil. entonces más sutil, eso, más sutil. Entonces, si se fijan, hay muchos paralelismos de esa época que les conté y de lo que está pasando. La comedia romántica obviamente se parece a la de las ficheras. Hay desilusión, hay eliminación de los fideicomisos o de las productoras estatales, como en la época del Margarato, y se da paso a lo que es la empresa privada. Y que ahora la Segov se hará cargo de entregar los apoyos, como pasó con la RTC, Ujú. de Margarita, que se liquidaron los fideicomisos y ahora directamente Segov daba el dinero. Se está buscando que las películas sean de baja inversión y tengan un alto rendimiento, que eso es lo que están viendo con las comedias románticas, por eso duran tanto, son tan famosas. Y Se invierte súper poquito, pero pues, se gana buen, muy porque bueno. todo el mundo va a ir a ver. Y las películas que son de calidad, como las que mencionaste, se ven sofocadas por esta comedia mexicana y por la gran cantidad que ahora no es Steven Spielberg, pero por la gran cantidad de películas extranjeras de alta calidad que nos llega. Y también las palomeras, como todas las de Marvel, de superhéroes, por ejemplo, de acción, todos esos sofocan al buen cine mexicano. Entonces, hay muchos paralelismos que tal vez es importante tener alerta para evitar que pase esto. Sí. Ajá, creo que... Bueno, a ver, yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuál Sí. es la importancia de la inversión pública en el cine? ¿En qué sentido? O sea, ¿por qué el gobierno tiene que invertir en el cine? Es justo es lo que contaba de lo que pasó con el cine estatal y después con los fideicomisos y con la creación del INCINE con Miguel de la Madrid.
las industrias privadas, quieren dar poca inversión y recuperar su dinero. Entonces hacen películas así súper mal pedo. Y su afán no es no es generar cine de calidad y fomentar la cultura y todo eso. Nada más quieren ganar dinero. Es industria privada. Es puro negocio. El cine es un negocio. Y es la gran diferencia con el cine de otros países. Por ejemplo, con Estados Unidos. Porque, pues, siempre como que se refleja por ejemplo, con el cine de ficheras se reflejaba cómo está la población en ese momento. Ahora el cine mexicano se refleja cómo está la población en mexicana. Este momento, exacto. Cómo está todo, o sea, cómo está todo de mal. Entonces, en Estados Unidos hay la industria privada, si hacen películas de calidad porque saben que son rentables, van a ir a premiaciones de Óscares, van a hacer premiaciones de ellos mismos, más que nada. O sea, van a ser pero si te fijas, por ejemplo, los premios que damos aquí en México, como el Ariel, ¿quién lo ve? Nadie lo ve, ni yo lo veo. Ya, yo sí lo vi. Ni yo lo veo, o sea. Entonces, es una gran... Por eso, aunque también allá hagan películas de nomás para sacar dinero, como toda la saga de Rápido y Furiosos o las de incluso Marvel, también tiene su contraparte, porque aparte hay más apoyo ya, hay más industria privada y pues hay más gente que le gusta esa calidad. Y pues aquí en México no. Entonces, aquí en México es importante el cine estatal porque es la contraposición directa a lo que quieren hacer la industria privada. Si yo como Estado no me importa recuperar mi inversión, doy más opción de que el cineasta haga experimentación, de que aborde otros temas, sea un cine más artístico, con mayor crítica social y política, claro, siempre dejando que me critiquen a mí como Estado, que eso es algo que ahorita no se deja mucho en la Cuarta Transformación. Y así es como se empieza a crear este cine de calidad. Y como estas películas van a tener más dinero de presupuesto porque lo da el Estado, son literal como las películas del 70 al 76 del cine estatal, que eran películas muy buenas, criticaban a esto, ellos no les importaba, al momento de hacerlas no les importaba generar dinero, pero a fin de cuentas lo generaban porque eran muy buenas películas. Entonces es la importancia, al menos aquí en México, yo creo que en Latinoamérica, de que el cine se haya financiado por el Estado. Sí, yo creo que algo por esa línea. Yo pienso que la importancia de que el gobierno invierta en el cine es no ceder la potencia de el fenómeno cultural que es el cine. O sea, no soltarla. Porque si la sueltas, nos quedamos con películas de... Es que ni siquiera reflejan la realidad de México. Son películas de riquillos que nadie sabe quiénes son. Buscan reflejar la realidad del México que buscan mostrarle al mundo. No, más que nada es como... Es que es eso de que es porque, o sea, a fin de cuentas sí es un sector de la población. Pero pequeño en comparación del gran resto que vive en pobreza. Pero es aquí lo que decían, de que es a lo que el mexicano promedio aspira. A lo que hace rico, ser whitexican. Y que además, si te fijas, muchas de esas, de las que incluyen a gente de estratos bajos, consisten en mostrar cómo se tiene que portar alguien pobre para poder son en el club de los ricos. Okay, ¿cómo? O sea, son películas, que muestran la interacción entre ricos y pobres, pero a partir de unas condiciones donde el pobre cumple una serie de valores familiares, o sea, que son súper conservadores. O sea, que son de familia, de casarse, católicos, de trabajar mucho. Por el pan. Exacto. O sea, no son películas que reflejen la realidad ni de la mayoría, ni de los pobres y de los ricos, pues yo quiero saber. Y cuando salen esos pobres, no acaban mezclándose en el grupo de los ricos, sino se acaban como burlando de ese pobre, como si fuera el chairo. Terminan como en un punto medio. Yo creo. Sí, es esta meritocracia de... mira, tú podrías ser como nosotros si tan solo tuvieras las actitudes que exigimos de ti. Es justo todo eso se resume en la película de Mis Reyes contra Godines. ¡No la he visto! Pero yo sí lo vi. No, también en Nosotros los Nobles. También ahí se ve. También ahí se ve. Sí, son un montón de condiciones. Nacho ¿cómo se llama? El que se hace novio, ¿no? Sí, pero le decía, es que había un chiste de Nacho el cacho. No, Nacho el cacho no. Es Fito el Esquimo. ¿Es Fito? Sí. El que la lleva a trabajar y todo, que se enamora de Carla. Sí, es Fito. ¿Es Fito? Bueno, no sé si era Fito Otavo, el del afro. Creo que era
Fito, creo que Sí, ¿es Fito? Sí, es Fito. El de aquí de Aguascalientes, el de Fito. No, Tabo era el de Tabo es el de Aguascalientes. No, manches, no sabía que era Fito. Sí. No mames. No sabía, yo tampoco. Qué pedo. Sí. Wow. Ahora el mundo tiene un panorama distinto. Ahora veo todo el diferente. Otra cosa que yo quiero mencionar es que a mí me da miedo que estaba viendo los criterios de aprobación de las películas para el Fidecine y en la... O sea, para que el Fidecine te dé Ajá. dinero. Ah, yo no me fijé en Te eso. daba dinero. El comité está integrado... Por Eugenio Derbez. No. Les voy a decir, un representante del IMCINE, Ajá. quien lo presidirá. Un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ajá. Un representante de la Asociación Mexicana de... la Academia Mexicana de... ¿Cuál es? ¿El AMAC? Ciencias Cinematográficas. ¿Alguien se acuerda que es el AMAC? O sea, sí me acuerdo que es... Sí, me suena el AMAC, Academia pero no- Mexicana de... Academia Mexicana de las Artes y de las Ciencias artes y ciencias, Cinematográficas. ajá, exacto. De las artes y ciencias cinematográficas, que es una asociación civil, un representante del Sindicato de Trabajadores para el Cine, o sí, productoras y cines, no sé, pero del Sindicato de Trabajadores, un representante de los productores nacionales de películas, un representante de los distribuidores nacionales de películas, un representante de los exhibidores nacionales de películas. Es decir... Todo eso necesito tener en mi equipo. No. Ese es el comité técnico que decide quién recibe el apoyo. ¿Quién recibe el apoyo? Ah, ok. Las secretarías públicas son 7 elementos. O sea, son una minoría cañona. Realmente. Lo demás es privado. Y lo demás es privado. O sea, también la industria... Les recuerdo que la industria privada puede participar en el Fidecine, o sea, puede invertir. Sí, porque es un Pero a mí no me gusta que se esté invirtiendo dinero público en algo que al final la industria privada va a decidir a dónde va. Y de hecho, eso, A mí no me parece... Eso explicaría por qué dicen que como que siempre los mismos directores y actores salen en las películas de cine mexicano. Y sí. Manolo Caro. O sea, en ese sentido, a mí me da mucho miedo. Porque sí tengo realmente dudas. tengo dudas de que, un cine, o sea, como estatal ficticio. O sea, realmente no es real. exacto. Tengo dudas de que el dinero que se va a dejar de invertir en el Fidecine y en el otro fideicomiso sean realmente reasignados al IMCINE. Y es que ahora el problema Ojalá que sí, pero también me da miedo que se lo den a privados. Cierto. Y más porque, bueno, se me fue la idea. De que ahora que directamente lo va a dar Segov al que sea, no sé cómo ahora va a ser los criterios o quién va a ser el comité. Y no sé si esto también incluya que disminuya la inversión privada. Porque a fin de cuentas, con el Fidecine y Forprocine había gran deducción de impuestos y todo eso. Y ahora no sé cómo vaya a funcionar con la nueva modalidad. Y sobre todo, o sea, es mayoría la industria privada con los votos, pero ¿qué tanto aporta el fideicomiso? O sea, tal vez aportan como eso un 80%. Es que no se puede saber. Porque es libre porque de no todo ellos pecado. porque como ellos invierten pueden decidir no hacer públicas sus cuentas. No es necesaria la transparencia. Ese es el problema Ese es el problema del por qué... Bueno, una de las excusas por las que eliminaron los fideicomisos. Bueno, o sea, sí. O sea, no es necesaria para ellos, pero pues... Sí, o sea, tal vez... Bueno, o sea, la verdad, a esto lo estoy diciendo sin saber ni qué pedo, pero tal vez habría otras maneras, siguiendo el derecho mexicano, en las que se podría regular un poco esa transparencia sin afectar la autonomía de los fideicomisos. No sé. Lo que yo estaba viendo es que, bueno, en general de los fideicomisos, sobre todo del CONACYT, es que ese tipo de administración lo pueden realizar las entidades autónomas como las universidades autónomas. Entonces, pon por ejemplo que hagamos una universidad autónoma del cine, o que hagamos el CUEC, o no, el CUEC es parte de la UNAM, y como tal. De hecho, es lo que se creó en el 63 de la UNAM. Entonces, este tipo de instituciones sí pueden administrar sus cuentas de manera más libre, que aquí el problema no es, o sea, el problema es que, por un lado,
no se tiene la transparencia, pero por el otro lado, estar declarando cada año, porque cada año el presupuesto que se les asigna por gasto regular, que es fuera de los fideicomisos, Sí. si no se lo gastan, lo tienen que declarar, y si no hacen los gastos, lo tienen que devolver. Entonces cada año tiene que estar yendo y viniendo el dinero. Ese es el obstáculo de no tener fideicomisos. Esa es una de las facilidades que estaba yo viendo que tienen que proveen los fideicomisos. El como, darte la facilidad de decir, pues yo voy a hacer una película que va a tardar 3 años y tengo este dinero para esos 3 años y no me lo van a quitar. Y no es tanto porque lo tengo que regresar y luego me lo dan el siguiente año. Y exacto. Así. Entonces, en ese sentido, una de las soluciones que proponía Federico Anaya, que creo que es historiador y abogado, es que... ¿Tiene que ver algo con Anaya el candidato? No, creo que no. ¡Oh, sí! O sea, creo que no, porque él es como medio pro AMLO. Ah, ya. Y, y él propone que sean como... O sea, él está a favor de que se eliminen los fideicomisos y que en cambio se hagan por métodos de este tipo, como de universidades autónomas. Yo no estoy seguro. O sea, a mí me da miedo. Pero también creo que... ¿Te asusta pero te gusta? O sea, te gusta pero te asusta. Yo creo, sí. Yo creo que es que lo que yo veo es que si no dan el presupuesto, por lo menos yo ya puedo darme cuenta, o sea, bueno, no yo personalmente, ¿no? Pero claro. la gente, el país, puede darse cuenta y reclamar. En este caso, ¿no? O sea, en este caso no puedes reclamar a quién le están dando los apoyos. Dinero porque es autónomo. Porque no sabes ni qué. Y bueno, quedan 5 minutos de pila y de memoria. Ok, vamos pues con las conclusiones. Con las conclusiones. Bueno, pues yo creo que algo que se me hizo muy curioso es de que todos los que se les decía como actores y directores chairos, como el de todas las películas de Luis Estrada, ¿cómo se llama? No el Cochiloco. El otro, Ay, ¿cómo se llama? Googlealo. Pero él no está en contra, el Cochiloco sí. No, por eso. No. Dijo chairos. Sí. Pero el Cochiloco también era chairo. O sea, el Cochiloco yo lo vi en una entrevista de hace 6 días, que estaba diciendo que todavía todavía no quiere descartar completamente al gobierno, pero que está decepcionado. Pero el otro es más chairo todavía. Damián Alcázar. De hecho, o sea, va a ser una película de la 4T. De la 4T, con Luis Estrada. Sí, es cierto. Sí lo vi. Diego Luna. Y Gael. Bebe. Que andaban apoyando a uno de no, sí, con AMLO y la cuarta transformación. Todo va a cambiar. Ahora sí va a haber realmente apoyo para el cine, para la cultura y para las ciencias. Y ahora ya tuiteando, por favor, no nos quite el fidecine. Pero ahora como yo creo que ya le valió dica a los vergones de Cuarón, Iñárritu y Guillermo del Toro. Ellos no reciben de esto. No, obviamente no. Ellos reciben de Washington. No, bueno, Cuarón sí recibió parte para Roma. Sí. Y Iñárritu también recibió parte para su última película, que fue la de Sangre y Arena. ¿Tú la llegaste a ver? Ay, no. Tú eras el único que podía verla. Ni idea. Que fue su película inmersiva, que estuvo en la Cineteca, donde tú entrabas, te ponías como tu casco de realidad virtual y él buscaba replicar lo que sentía un... ¿Cómo se llama? ¿Alguien inmigrante, un inmigrante. En el desierto. En el desierto, exacto. Ya. Oye, qué buena onda. Voy a investigar de eso. Pues sí, pero ya no pudimos verla. Ya no lo vimos. A menos que vayamos a su casa. De hecho, bueno, ya están tuiteando eso. Y también me fijé que aquí en la plaza principal y en las plazas principales de todos los estados, hay como para que vayas y firmes para que no eliminen los fideicomisos. Y hay como una campañilla que se llama como no te metas con autonomía o algo así. Yo no creo que obviamente sirva de algo. No, o sea, y lo malo es que se van a extinguir un buen de fideicomisos. Y del cine, pues nomás es por lo que nos gusta. Pero toda la ciencia sí está feo. Sí, es cierto. Hoy estaba viendo que sí toda la gente que estaba haciendo paros, bueno, no paros, sino manifestaciones en el metro y así, por la ciencia. No, es que no manches, es que sí es lo malo. O sea, desde que
Supe que esto iba a empezar mal desde que AMLO dijo, voy a quitar los... O sea, los de energía eólica porque afillaban el paisaje. Ajá. No mames, no, tristísimo. Raza. Bueno, No va a haber aviones en el país, no me dejan ver los pajaritos. Pero abriría dos bocas que matará todo el medio ambiente, pero bueno, es como... Ay, no, bueno. Que mi mamá no vea esto. Que tú ya sé. Raza. Pero sí, yo creo que sí es algo, como dije, hay como que hay mucho paralelismo con lo que pasó en los 70s, con López Portillo y Margarita. Yo creo que sí hay que tener mucho cuidado con lo que va a pasar y pues, sí. Para poner en contexto, se pierden 2 fideicomisos respecto al cine y se pierden 90 por lo menos del CONACYT, dedicados a la investigación. Porque el cine como quiera, pero la investigación... qué triste. Pero vamos a darle más dinero a la iglesia. Los campos de béisbol. Sí. No. A la iglesia. A la iglesia del béisbol. Bueno, pero sí, yo creo que eso hay que concluir. Si es, como dijimos, si es necesario que haya apoyo estatal. Sí, sí. Al menos, sobre todo aquí en por ejemplo, ve, aquí en Tampoco, Aguascalientes. o sea, lo cierto es ¿Cuántas que películas se producen aquí en Aguascalientes? supongo que el cine no es prioridad sobre la salud y lo del COVID. Sí, la propia salud no es prioridad. Pero menos el eso- cine. O sea, Ajá. literal, o sea, me consta, o sea, literal, o sea, Es cierto. lo mismo de primera mano. Sí, entonces sí, No, estaba viendo que ahorita Ahorita estaba viendo que en los hospitales, si no hay nada de medicamentos en el IMSS, la OMF siempre nada, no hay nada de medicamentos. no hay ácido acetil, no hay la aspirina, no hay, o sea, diario tengo Ay, señor doctor mamador. Sí, la mamá. Sí, perdón, ay, ya quedé mal. Sí, no hay La medicinas. verdad, eso no de hay medicinas. ácido acetil salicílico se ve desde la prepa, Ay, sí, pero no vas a ir a la farmacia y oiga, Me da un ácido ácido acetil salicílico. Si lo quieres, claro. Si si lo lo quieres quieres genérico y genérico, barato, sí. sí. Si quieres gastar en la aspirinita, ya es tu pedo. Ah, Sí, si lo quieres Bueno. genérico, sí. No, yo llego y pido aspirina genérica. Pues tú eres un pendejo. Digo, no me dan Pero- aspirina, pero me da el nombre comercial genérico. No, mames. Y es el diseñador Es gráfico. el diseñador, güey. Pero bueno, y Antes de que se acabe la antes de que se pila. apague la pila. Ajá. Yo pues espero que vaya todo bien, porque Sí, si no, ya qué sé. mal. Y que se empiece a hacer cine de más calidad, porque, o Sí. sea, Yo no creo las que se comedias pierda el cine románticas, de yo buena creo- no, calidad. porque Yo no ya creo que se las pierda. comedias románticas ya como que ya están aburriendo, ¿no? Porque hay demasiada saturación. O sea, te Es digo, que si hay hubiera total poquitas, saturación del mercado. si hay poquitas, Pero ¿sabes qué? las aprecias. Que y todo, pero- estas películas se hacen sí con apoyo del Fidecine, pero cuando ves que el comienzo es como con apoyo del Fidecine y con apoyo de Cinépolis y con apoyo de Sí, ajá. la Son Universidad apoyos de de todo el Dinamarca y mundo. con apoyo es justo eso. Es el toda la gobierno industria de privada. Noruega. ¡Ya se pagó! Bueno, Ya, vámonos. terminemos. Vámonos. Pues sí, bueno, pues ya con esto damos por terminado. Y Le pones un letrero como ahí, nunca se callaron. Y nunca ya. se cayó. Nunca se callaron. Ya sé. No, bueno, yo creo que con esto ya damos por terminado el podcast de El esta podcast semana. de esta semana. Gracias por habernos escuchado las 2 horas que duró. ¿Duró 2 horas? Pues fueron como 50 y tantos Es que fue como una hora de tu... Rayos. de tu investigación. Sí. Sí, me emocioné. Y otra hora de El debate. debatillo. Bueno, ya los esperamos la próxima semana y estén al pendiente de todo lo que está pasando con los fideicomisos y apoyen Sí. el cine mexicano siempre. Gracias, nos vemos la próxima. A mí me gustaría que investigáramos estas listas. O sea, ¿Esto es no, parte no del estas... podcast o ya no? No, no. No, ya. Ah, bueno, ya.